Hola amigos de Aprender Gratis. Las capas son la clave del funcionamiento de Photoshop, de modo que vamos a explicar su funcionamiento y opciones en este vídeo. Tenemos abierta la imagen y en este panel de aquí a la derecha aparecen las capas. Por ahora solo tenemos una abierta, que es esta. Vamos a darle al candado para desbloquearla y poder trabajar con ella. Ahora vamos a importar las imágenes que crearán las capas. También vamos a poner algo de texto. El texto cuenta como una capa. Las capas en Photoshop funcionan de arriba abajo de forma bastante intuitiva. Si tú colocas una imagen sobre otra, la que está arriba se verá encima de la que está abajo. Así puedes añadir todos los elementos que quieras e irán sobreponiéndose en ese orden. Vamos a trabajar con los efectos de ajuste, las agrupaciones de capas, los estilos de capa y los modos de fusión. Aquí están los efectos de ajuste. Puedes pasar el ratón por encima de los mismos para ver qué son: brillo y contraste, niveles, curvas, exposición, saturación, temperatura de color, etc. Podemos aplicar los efectos a las capas o bajar su opacidad aquí. Cuando aplicas un efecto de ajuste, el efecto afectará a todas las capas debajo del mismo. Si lo movemos hacia abajo, las capas de arriba no se verán afectadas por este ajuste. Pero, ¿qué pasa si queremos que solo le afecte a una capa determinada? Entonces tenemos que hacer clic, como en el botón derecho, y seleccionar la opción Crear máscara de recorte. Así solo afecta a la capa directamente inferior a la misma. Cuando tienes muchas capas, puedes agruparlas para que actúen juntas. Así, las podemos seleccionar. Botón derecho, agrupar capas. Si ponemos un efecto ahora sobre las capas, por ejemplo este, brillo, y hacemos una máscara de recorte como antes, botón derecho, crear máscara de recorte, el efecto va a afectar solo a aquello que tiene inmediatamente debajo, es decir, a nuestra agrupación de capas. Si seleccionamos la agrupación y modificamos la opacidad, también afecta a todas. También podemos modificar el estilo de nuestra capa haciendo doble clic en la misma. Se nos abre una ventana con un montón de opciones con las que podemos trastear para obtener diferentes resultados, en los cuales no nos adentraremos. También podemos trabajar con los modos de fusión. Al lado de opacidad tenemos un menú desplegable con 6 grupos de modos de fusión, con los que podemos crear efectos muy chulos entre sí. Están los normales, los que oscurecen, los que aclaran, los que atañen al contraste, los que diferencian y aquellos que afectan al color y luminosidad. Estas son algunas de las herramientas de capas que podemos utilizar para obtener resultados originales en nuestra imagen. Para aprender a utilizarlos y ganar destreza con Photoshop, sigue viendo la serie y suscríbete.